Prepárense, porque están a punto de ver una de las esculturas más épicas del canal. ¿Acaso es Bebé Hulk? Nope, ¿es acaso un Psyduck cuadrado? Tampoco, estoy hablando del escurridizo e improbable Chicken Jockey. Hola, bienvenidos a su canal Dibújame un. El día de hoy vamos a hacer la escultura del Jinete avícola. Bueno, ya. Hoy no vamos a usar un alambre nuevo. Esta ocasión decidí usar los sobrantes de otras esculturas o alambres que no usé. Y creo que con estas 4 piezas será más que suficiente. Ya que las hemos seleccionado, las iremos utilizando conforme las necesitamos. Por ejemplo, usaré este alambre con un chipote para dar forma a las patas de nuestro pollo. Verás que es una forma muy sencilla con la base o patas curvadas. Enrollaré en una de las patas este segundo alambre más delgado para sostener el resto de la estructura. Después añadimos volumen con papel aluminio al cual le daremos una forma rectangular y flexionamos el sobrante del alambre para que no sea demasiado largo. Acto seguido, con más papel aluminio formaré un cubo que colocaremos en la parte más alta del alambre. El siguiente paso es marcar con lápiz dónde se ubicarán las patas. En dichos puntos introduciré los tornillos con los que se sostendrá toda la estructura. Pasamos al esculpido y mezclaré amarillo, naranja y durazno para obtener este color amarillo cremoso con el que formaremos una tira cilíndrica que cortaré en 2. A cada tira le daremos un corte transversal y un segundo corte inclinado en la base. Abrimos la pieza y cubrimos el alambre con ella. Repetimos el proceso en la pata restante y empalmamos muy bien para que el alambre no se asome. Ahora con plastilina blanca cortaré varias piezas en forma de paneles que aplanaré o adelgazaré con los dedos para después colocarlos alrededor de nuestro rectángulo de papel aluminio. A los primeros no hizo falta, pero verás que los paneles de la parte superior fueron más pequeños y prácticamente hechos a medida. Regresamos a las patas donde haré cortes bastante precisos para lograr ese aspecto al estilo Minecraft, o sea, cuadradas, cortando al frente, a los lados y atrás. Con más plastilina amarilla cortaré cual jamón un par de rebanadas a las que les daré forma cuadrada. Las ubicamos en las patas y marcamos la zona que necesitaremos cortar. Después retiramos este pequeño sobrante y recolocamos la pieza. Añadimos estas piezas puntiagudas que empalmaré y afinaré con el cúter, y con esta misma herramienta vamos a dibujar algunas líneas en las patas. Ya con las patas me dispuse a darle ese efecto de pelaje o plumaje al cuerpo, pero decidí hacerlo solo en la parte posterior del rectángulo. Puedes ver que primero hice líneas con un palillo y después dibujé lo que podríamos llamar varias letras U en la superficie. Se supone que esto debería repetirlo en todas las caras del cuerpo, pero aún trabajaremos en él, así que lo dejaremos para más adelante. Ahora formaré las piezas para la cabeza, primero este cubo. Después, con plastilina amarilla, un rectángulo pequeño. Puedes ver que las puntas no son muy afiladas, más bien algo redondeadas, y con la ayuda de esta regla dibujaré líneas rectas en la pieza amarilla. De la misma forma, trazaré una línea en el cubo blanco, y sobre esta con el cúter dibujaré pequeños cuadrados. Después, haciendo un corte en el lateral, sacaremos estas piezas, formando así las cuencas de los ojos. Con más plastilina blanca formaré piezas pequeñas de tamaño similar a las cuencas, pero les daré un aspecto algo redondeado. Ya con esto les daremos detalles con varias capas de pintura, primero blanco, luego unas líneas con gris claro. Después más líneas con gris oscuro y le daremos un aspecto amarillento con un amarillo bastante diluido con agua, seguido de un color naranja en el centro, y para las pupilas colocaremos estos cuadrados bastante planos en cada ojo. Acto seguido los cubrimos con barniz transparente para un efecto brilloso. Ahora con el cúter reduciré los bordes en las cuencas y ya que el barniz ha secado introducimos los ojos en estas. También decidí añadir una delgada tira negra a modo de pestañas para que sus ojos no se vean tan raros, y cerramos la zona añadiendo más plastilina blanca en los laterales. Alrededor de la zona sumaremos esta tira delgada de plastilina naranja. Después, con el cúter dibujaré varias líneas alrededor de los ojos y con este palillo vamos a darle forma al pelaje o plumaje en la zona frontal del cubo.
Obviamente no hay necesidad de trabajar la zona donde colocaremos el pico, el cual antes de colocar necesita que dibujemos con el cúter unos pequeños cuadrados como sus fosas nasales, de las cuales, con mucho cuidado, retiraremos la plastilina interior. Ahora sí, el pico está listo para ser colocado. Con un poco de plastilina roja formaremos una pieza plana con forma de trapecio. Cortamos la sección que usaremos y oprimiré este cepillo en la superficie para obtener esta textura granulosa para la pieza que cuelga de su pico. Y sí, lo admito, no hice la tarea. No sé cómo se llama esa cosa roja que cuelga de su pico. Si tú lo sabes, por favor, déjalo en los comentarios. Ahora estoy formando esta pieza plana que cortaremos de esta forma y repetimos para obtener el par. Lo siguiente será doblar dos piezas de alambre más y les daremos este aspecto o forma. Con el cúter dibujaremos su silueta y quitamos un poco de la plastilina para introducir parte de los alambres. Después volveremos a cubrir el espacio dejando afuera solo los extremos del alambre. Ahora marcaremos los puntos donde se introducirán los alambres en el cuerpo y los haremos más profundos con la ayuda de este pequeño desarmador. En la pechuga del pollo he colocado una pieza de soporte para la cabeza que detallaremos más adelante y procederemos a seguir con el efecto de pelaje o plumaje en los laterales del cuerpo. Después añadí esta tira en la pechuga para darle una forma más cuadrada a la pieza de soporte para la cabeza, la cual ya podemos colocar y empalmar. Con esto podemos continuar el efecto de plumaje en el lomo, la pechuga, el pescuezo y las alas, estas por ambos lados. Y una vez que tienen estos detalles, las podemos colocar en los agujeros que hicimos anteriormente. Para la pieza roja que cuelga de su pico, le insertaremos un pequeño palito, formando una especie de paleta, y el extremo de este palito lo insertaremos debajo del pico. De esta forma terminamos nuestro pollo. Pasemos al jinete y con plastilina gris formaré esta pieza rectangular y le cortaré una sección para obtener este casi cuadrado. La parte sobrante, que es más larga, la cortaré a la mitad. Estos serán los pantalones, para lo cual cortaré las esquinas del cuadrado dándole forma de calzón. En estos nuevos cortes colocaremos las piernas. Con un alambre grueso haré un agujero en el calzón para poder colocarlo en lomos del pollo. Y ya que todo empata a la perfección, separamos y retiramos las piezas. Ahora introduciré un alambre en el calzón, evitando pasar por el primer agujero. ¿Puedes dejar de hablar de tus agujeros? ¡Nos estás incomodando a todos aquí! No, esto les va a encantar, miren. Ya que el alambre atravesó la pieza, lo doblamos y en él insertamos las piezas de las piernas. Con un palito de paleta vamos a redondear el trasero de nuestro jinete. Después añadiremos volumen con estas piezas para formar sus nachas redonditas, aunque no tanto para que nuestro zombie no acabe como Shrek guapo. ¿Y nachas redonditas? Ahora colocaré varias tiras delgadas y con la ayuda de la dibuja herramienta las empalmaré para formar los pliegues o arrugas en su pantalón. Ya que logramos algo así, flexionamos y cortamos el exceso del alambre. Con plastilina negra formaré estos rectángulos pequeños y con el cúter marcaremos estas líneas para formar la suela de sus zapatos. Puedes ver que además de afinar las superficies, también voy redondeando las esquinas. En la base o suela marcaré otra línea y también quitaré un poco de la plastilina para resaltar el tacón de su zapato. Insertaremos los zapatos en los extremos de alambre que se asoman de sus pantalones y con esto ya podemos seguir con las últimas tiras o arrugas cerca de sus pies. Las piernas están listas, así que las colocaremos en el lomo de nuestro pollo. Con plastilina azul celeste formaré dos piezas, un cubo con un tamaño similar a la cabeza de nuestro pollo y un rectángulo más delgado. Este último lo dividimos en dos para formar las mangas de la camisa. Y claro, ajustamos el largo de estas, armamos la camisa y de nuevo con un alambre haremos un agujero que atraviesa la camisa de forma transversal. Y al igual que con los pantalones, con un palito plano daremos una ligera curvatura al frente y detrás de la camisa.
En la parte del cuello haremos este corte triangular. Aquí añadiremos un poco de plastilina verde pastel para formar esta especie de cuello. También haré cortes en los laterales donde colocaremos las mangas. Pero, al igual que los pantalones, vamos a colocar la pieza momentáneamente. Aquí podremos saber la altura y posición que tendrán los brazos, los cuales estarán sostenidos por otro alambre que insertaremos a la altura de las mangas, en las cuales haremos este corte para colocarlas en el alambre. Y ya que vamos bien encaminados, retiramos la pieza para trabajarla por separado. Ahora empalmaremos las mangas al torso. ¿Y qué crees que sigue? Sí, adivinaste, vamos a añadir tiras delgadas para dar forma a las arrugas o quiebres en su camisa. Crearemos un poco de espacio para los brazos haciendo este corte con el cúter en la base de las mangas. Para dichos brazos tomaremos la plastilina verde y formaremos un rectángulo delgado que cortaremos a la mitad. Y esas dos piezas nuevamente a la mitad, obteniendo 4 partes. Al igual que las mangas, les haremos una división para colocarlas en el alambre. Las piezas verdes restantes solo deben insertarse en el alambre. Empalmamos todo muy bien y repetimos lo mismo con el segundo brazo. Ya no podemos trabajar la pieza por separado, así que la colocamos sobre nuestro pollo. Formaré 2 pequeños cuadrados verdes y después un rectángulo más plano y lo cortamos en 8 tiras pequeñas. Estas las colocaré en los cuadrados para formar los dedos. 3 en el dorso de la mano y 1 en la parte baja de la palma, acompañado de una pequeña pieza para formar la base del pulgar. Repetimos el proceso para obtener 2 manos iguales. Espera, no deben ser iguales, tenemos 2 manos derechas. Ok, tranquilos, solo hay que reacomodar el pulgar y listo. Ya con 2 manos, izquierda y derecha, empalmamos las piezas. Al mismo tiempo, fui acomodando los dedos para una pose de zombie. También hice estos canales entre ellos con la tapa del lapicero y, claro, las uñas. Las manos están listas. Ahora las colocaremos en los alambres y las empalmaremos a los antebrazos. Ok, ¿recuerdan el segundo cubo de aluminio? Bueno, vamos a cubrirlo por completo con plastilina verde, de forma similar al cuerpo del pollo, pero la base será un poco curva. Ya con esto, formaré un rectángulo, el cual usaré como guía para el entrecejo, y debajo de este marcaré con el cúter la forma de los ojos. Quitaremos la plastilina en el interior de estas marcas para formar las cuencas y también un poco de los bordes. También dibujaré estas líneas que me servirán como guía para ubicar boca y nariz. También en la parte curva de la cabeza haré estas marcas para resaltar la barbilla. Seguiré dibujando el espacio para la boca y quitaré la plastilina del interior. Con blanco formaré estas piezas semi-rectangulares, las colocaré en las cuencas y les daré forma ovalada para después aplicar pintura blanca. Ya que han secado, añadimos una capa de barniz transparente. Con plastilina verde más oscuro, formaré pequeñas esferas que aplastaré hasta obtener óvalos muy finos. Tan finos que cuesta despegarlos de los dedos, pero con el cúter y con cuidado nos las arreglamos para colocarlos en los ojos. Ya ubicados, les daremos algunas capas de pintura, primero con verde, después un verde claro en el centro, verde oscuro en los bordes y verde mezclado con negro en la parte superior. Con el verde oscuro dibujaré líneas hacia el centro y claro, ahí en medio, con pintura negra, dibujaremos unas pupilas medio cuadradonas. Con pintura blanca añadimos reflejos de luz artificiales y al final una segunda capa de barniz. Me gustó tanto como lucen los reflejos artificiales que recordé que no lo hicimos en el pollo, así que regresé y apliqué el mismo tratamiento. Siguiendo con nuestro jinete zombie, colocaré tiras delgadas debajo de los ojos y tiras de verde oscuro arriba y cerca del entrecejo. Con el cúter marcaré la zona de la nariz y, al igual que los ojos y boca, quitaremos la plastilina del interior.
Pasemos a su sonrisa y siguiendo un proceso similar al de los ojos, introduciré esta pieza de plastilina blanca y en esta dibujaré los dientes con el cúter. Después, quitando un poco de los bordes de cada diente, les daremos un aspecto redondeado que los hará resaltar. También añadimos pintura blanca y barniz transparente, aunque ahora que lo pienso, podrían haber sido un poco más amarillos, pero hey, este zombie sí se lava los dientes. Con un palito añadí un poco de plastilina negra al fondo de la nariz. Sobre los dientes colocamos una tira de este color que logré mezclando rojo, café y durazno. Verás que fui adaptando esta a la forma de los dientes para que luzcan como sus encías. Ahora colocaré más tiras de color verde sobre el entrecejo, el hueco de la nariz y el ceño. Debajo de la nariz colocaremos esta tira gruesa y debajo de la boca una segunda tira curva y la empalmamos. También daré más volumen con estas enormes piezas curvadas. Añadiré tiras delgadas en los laterales de los ojos y para las cejas. ¿Recuerdas el rectángulo con el que nos guiamos para dibujar los ojos? Lo vamos a cortar a la mitad y colocamos cada parte sobre la frente. En los laterales de la cabeza, con un palillo, dibujaré la silueta del cabello y orejas. Después, con el cúter, quitaré un poco de la plastilina en la zona de la oreja. Esto lo repetiremos en ambos laterales de la cabeza. Y aquí comencé a colocar plastilina negra para el cabello, detrás de la cabeza y en los laterales. Fui añadiendo piezas separadas en capas delgadas y un poco desiguales. Así, con el palillo les dibujé líneas para ese aspecto de cabello. También notarás que fui dejando huecos o espacios verdes. Vamos, es un zombie. Llegamos a la parte superior de la cabeza y aquí los mechones serán delgados y terminarán en punta, pero recordé que aún no habíamos hecho las orejas y vamos a seguir sujetando la cabeza. Tomaré dos pequeñas esferas de plastilina verde y las aplanamos ligeramente. Estas las colocaremos en el espacio de las orejas y con un palillo vamos a dibujar los detalles en el interior. Así me seguiré ayudando del cúter y el palillo para quitar plastilina y dar profundidad. Y finalizamos la oreja dándole un aspecto cuadrado cortando los bordes. Ya con las orejas podemos colocar la cabeza sobre el cuello y seguir con el cabello de la parte superior. Recuerda, son mechones más delgados que terminan en punta que iremos colocando de adelante hacia atrás mientras les vamos dibujando con el palillo algunas líneas. El siguiente paso es de mis favoritos, pintar la escultura. Para esto añadiré un verde claro a la piel de nuestro jinete. Con otro tono de verde ligeramente más oscuro, dibujaremos estas líneas en las arrugas o pliegues de la piel para remarcar la profundidad. Acto seguido, volvemos a pintar con el verde claro, pero ahora muy diluido con agua. Esto ayudará a difuminar ligeramente las líneas más oscuras que pintamos. Ahora con un verde claro mezclado con bastante agua, pintaremos las zonas más voluminosas o donde la luz daría directamente. Y así repetimos este proceso en los brazos de nuestro zombie. Ok, para sus pantalones usé un gris azulado y pinté con un tono ligeramente más claro los pliegues o arrugas. Al final pasé este gris muy claro y diluido con bastante agua para darle un aspecto gastado. Para pintar sus zapatos apliqué pintura café. Después fui añadiendo tonos más claros pero solo en los bordes o esquinas. Así ya podremos pintar esta zona de sus pantalones con un gris muy claro para darle ese aspecto gastado. Con pintura turquesa pintaremos su camisa y con azul pintaremos las zonas oscuras como hicimos con la piel. Para las zonas más claras aplicaré este color verde pálido, ayudando a dar volumen a las zonas altas de los pliegues y a las esquinas de sus hombros y mangas. Ahora, con un gris bastante diluido con agua, agregaremos manchas o suciedad a su atuendo. No se notará mucho, pero pintaremos el cabello, primero con negro, y después daremos ligeros toques con gris y gris claro en la punta de los mechones. Pasamos al pollo y como es de esperar, pintaremos todo su plumaje de blanco.
Y en las esquinas donde se unen la cabeza con el cuerpo, debajo del pico y de las alas, añadiremos un poco de gris y después volvemos a dar unos retoques con blanco para que los colores se mezclen. Pintamos las fosas nasales del pico y el interior de la boca con negro, y no hay problema si no queda perfecto, ya que pintaremos esta zona con más pintura amarilla. Después de dar una capa con este color amarillo que he mezclado con naranja y amarillo canario, aplicaré tonos mucho más claros de amarillo en las esquinas o bordes. Alrededor de los ojos aplicamos un poco de naranja claro. Y con este color que logré mezclando rojo y rosa coral, pintamos la cosa que cuelga de su pico, resaltando los bordes o esquinas con pintura rosa coral. Pintamos las patas con este amarillo pálido y oscureceremos las líneas en ellas con café claro. Después aplicaremos una capa de este amarillo pastel y un amarillo pálido en los bordes o esquinas de las patas. Por último, pintamos la base de negro y así es como terminamos una épica escultura del jinete avícola de la peli de Minecraft aquí en su canal Dibújame un. Espero que la escultura y el video les hayan gustado tanto como a mí hacerlos. Realmente disfruté la forma en que se fue construyendo todo y, claro, el resultado. Mi parte favorita son los ojos del jinete, su expresión de... también su cabeza cuadrada, su varonil camisa turquesa y, por supuesto, todo el pollo me ha fascinado. Cuéntame en los comentarios cuál fue tu parte favorita o qué otras esculturas te gustaría ver aquí en el canal. Y claro, dale me gusta al video y compártelo. De esta forma me ayudas a saber qué contenido te gusta más. Además de apoyar al canal y ayudarme a vencer al algoritmo para que sigan llegando videos así de épicos. Y finalmente, aprovecho para decirles que si no están suscritos, es la única forma de que te lleguen todas las notificaciones y no te pierdas el próximo video. Así que ya sabes, suscríbete, dale a la campanita y activa todas las notificaciones. Yo soy Mikel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos hacer esculturas. Antes de irme, te invito a que te pases por mis esculturas de Shadow de Sonic 3 y el Creeper de Minecraft que hice hace más de 5 años y que brilla en la oscuridad.